Nos trasladamos a la localidad de Baquedano para ver de cerca lo que fue el tercer campamento astronómico regional. Esta actividad, que se realiza por tercera vez consecutiva, fue impulsada por el trabajo en conjunto de la Escuela G130, Anglo American y la Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Nosotros estamos bastante contentos de estar participando por tercer año consecutivo de esta actividad y esperamos que muchos de estos niños sigan encantándose de la astronomía y quizás podamos tener algún astrónomo de todos los que están acá. La convocatoria reunió a más de 100 personas entre profesores y estudiantes de la segunda región, donde especialmente estos últimos pudieron compartir experiencias inolvidables y aprender más acerca de la astronomía. Sin duda, una gran oportunidad para potenciar el interés y desarrollo de los más pequeños en el mundo de las ciencias. Para tener más cultura y saber sobre qué hay a nuestro alrededor, en la galaxia y en los cielos. Porque ese puede ser nuestro futuro, así como cuando seamos mayores podemos estudiar de astrónomos y contribuir a la ciencia. Porque como está el proyecto ALMA, que hace aún más importante esta región, no nos deja a nosotros ignorantes, y así permite que nosotros conozcamos y sepamos del tema. Los niños que somos el futuro vamos a poder meternos más en el tema de la astronomía, ya que es un tema muy divertido y ojalá que sea más divertido y que no se haga más seguido. En el campamento, alumnos entre quinto y octavo básicos de distintos colegios pudieron conocer y resolver sus dudas junto a expertos de diversos campos de la ciencia, quienes mediante talleres, charlas y juegos transmitieron sus conocimientos. Todo esto de manera didáctica y entretenida. Lo encuentro genial, creo que se ha cumplido al pie de la letra el programa que se estableció y por los comentarios que he escuchado de mis colegas y de los alumnos vamos bien encaminados. Están con ganas, tú ves a un chiquillo entusiasmado, yendo a todos los talleres, no lo estás llevando, oye ya apúrense para nada, sino que al contrario, niños que quieren aprender y por Dios que nos hace falta. En la jornada, los jóvenes fueron capaces de conocer temas como la importancia del norte en la astronomía y el desarrollo de un pensamiento crítico, el cual es necesario inculcar desde temprana edad. Bien, divertido, entretenido, bueno, interesante y bueno, aprendemos varias cosas a la vez. Que es una bonita experiencia en el sentido de que hay nuevas amistades, son capaces de intercambiar ideas, compartir sentimientos y van contando cada uno sus experiencias en los distintos colegios. Por otra parte, también se incluyó las actividades a los profesores, quienes fueron capacitados para introducir a sus pupilos en la astronomía, dejando de lado las pseudociencias en su metodología de enseñanza. Tendemos a tener pensamiento de la pseudociencia y tenemos que cambiar a un pensamiento más crítico para poder así enseñarle a nuestros alumnos a ser más críticos y a no creer en todo lo que nos bombardea la televisión, la radio y todos los medios. Instancias de conversación, por supuesto, se hicieron presentes en el campamento. Un ejemplo de esto fue el chocolate astronómico, adaptación del concepto café astronómico que ya está insertándose en el norte de nuestro país. Se presentaron ideas que para muchos fueron muy revolucionarias y creo que fue una revelación para todos que esto podía ser tan o más entretenido que lo que estaban viendo en los medios de comunicación masivos. Como alguien dijo en un programa por ahí, la ciencia tiene la gracia de que además de ser entretenida es cierta. Llegada la noche, el entusiasmo de los alumnos se hacía cada vez más grande, pues tendrían la oportunidad de trabajar con equipamiento profesional para aprender a observar los cielos nocturnos. Se hizo observación a ojo desnudo, se hizo observación guiada con instrumentos, mostrando distintos objetos del cielo que tienen cada uno algún interés peculiar y se les fue explicando. Al
mismo tiempo, los profesores y expertos orientaron a los chicos sobre cómo iniciarse en la astronomía, demostrándoles que no es necesario tener los mejores equipos para aprender del cosmos, sino que con interés y disciplina se pueden obtener grandes conocimientos. Con esto, con un par de binoculares, con esto ustedes van a poder observar las Pléyades, las Híades, cúmulos cerrados, cúmulos abiertos. Una oportunidad bastante única porque la ciudad es como que uno no puede ver nada. La astronomía para mí, más que una ciencia, es un arte porque las estrellas para mí son muy hermosas y todo eso. Aquí podemos ver cómo el evento finaliza con nada menos que un bello e inspirador espectáculo teatral que deslumbró a sus asistentes. Y es así como concluyó la jornada del tercer campamento astronómico regional. Nos sentimos realmente satisfechos con el resultado y esperamos que este tipo de actividades sigan impulsándose en la región, educando a quienes son el futuro de nuestro país.